La Ventana a las 6 de la tarde y 10 minutos, las 5 y 10 en Canarias, y abrimos esta tercera hora de radio. Los miércoles esta tercera hora la ocupan los políticos. En la cabina del Congreso, Jorge Fernández Díaz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues hemos llegado andando, no en helicóptero. Cosa que me alegra que no hayáis tenido problemas para poder entrar ahí en el Congreso. Carlas Campuzano, te encuentras también en la cabina, ¿eh? Sí, buena tarde. Llegando de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, sí, donde se está celebrando una comparecencia del secretario de Estado de Economía para dar cuenta de la gestión de política de la deuda externa. Y es bueno recordar que en el año 2000 se movilizó la sociedad civil exigiendo una ley de deuda externa, y que hoy tenemos una ley de deuda externa, y fruto de esa ley cada año el gobierno comparece para dar cuenta de esta política. Un buen ejemplo de cuando la sociedad civil se organiza y pretende cambiar las cosas desde dentro tiene éxito. En la sede socialista de Ferraz, Antonio Hernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienes que añadir también una frase, no serás menos que tus compañeros. No, acabo de... Cada uno ha querido aludir a lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento, Antonio. Mira, acabo de recibir un SMS con un resumen de un teletipo de EFE que me parece que es un pésimo ejemplo, ¿no? Ahora tendremos oportunidad de comentar este tema más profundamente, ¿no? Pero dice: indignados zarandean a un diputado ciego, Josep María Job, ¿sí?, de CiU, e intentan quitarle el perro guía. Una auténtica pena que este movimiento, o que los radicales que están en la vanguardia ahora de este movimiento, estén haciendo este tipo de cosas. Lamentable. Algunos de ellos, ¿no? Algunos, por supuesto. Yo creo que no hay que confundir el todo, el movimiento en sí, y la esencia del movimiento y lo que el movimiento significó o ha significado durante todo este tiempo, con la actitud de unos pocos. No debemos confundirlo, pero desde luego esta actitud es lamentable. Antonio Ortúzar, desde Bilbao. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal, Andoni, desde ahí? ¿Cómo lo contemplas tú? Pues, ¿Te preocupa si esto es un sí, giro que parece estar tomando el movimiento, o tenemos que hablar de casos aislados? Hombre, yo espero que sean casos aislados, ¿no? Porque el movimiento en sí, compartamos al 100% o al 20% sus demandas y sus formas y la lucha que han mantenido, sus métodos, etcétera. Bueno, pues es un movimiento respetable, ¿no? Y además yo creo que todos tenemos una cierta sensación de que un poco de razón tienen, ¿no? de que hay una culpabilidad global que ha llevado a que esto suceda. Pero claro, si se deslizan por esa pendiente, los medios muchas veces pervierten los fines, ¿no? Y eso sería lo que habría que evitar. Yo creo que la mayor parte de ese movimiento, que seguro que no comparte lo que está sucediendo, ellos son partidarios de la autogestión, pues deben también ser capaces de autocontrolar y autogestionar a sus propios elementos radicales, ¿no? O antidemocráticos, porque yo creo que lo que ha pasado hoy es fácil de etiquetar como antidemocrático. Oye, como acabo de decir una cosa que había recibido por SMS, voy a decir ahora otra de una tuitera que la acaba de mandar. Se conoce que al escucharme, en el que dice: el movimiento 15M y Acampada Sol se desvinculan y rechazan los actos violentos ocurridos en Barcelona. Bueno, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea que me parece que esta es la actitud que tienen que tener. Pero Antonio, en Twitter yo creo que desde primera hora de la mañana, desde que han ocurrido los lamentables incidentes, en Twitter, en Facebook, han corrido un montón de mensajes de personas muy amigas del 15M, intentando desmarcarse de estos actos violentos. Sí, está claro. Lo que pasa es que, mira, yo creo que este tipo de movimientos... Samad, para saludarte y para invitar a los oyentes que escriban en Twitter, Facebook, laventana@cadenaser.com. Está abierto la ventanilla aquí. Dime, Antonio. No, yo decía que este tipo de movimientos, el peligro que tiene el movimiento y la esencia y los objetivos del movimiento es que sean colonizados o utilizados por las vanguardias más radicales. Como son unos movimientos asamblearios y unos movimientos con unas estructuras, bueno, pues digamos débiles o cambiantes, porque está en la propia esencia o filosofía del movimiento,
puede haber, o de hecho está pasando, que los elementos más radicales, los elementos más intransigentes, aquellos que incluso no tienen mucho que ver con la esencia del movimiento, con los objetivos iniciales del movimiento, estén instrumentalizándolo. Y como me da la impresión que el movimiento no es capaz de controlar a esta vanguardia más radical, lo que sí me parece muy bien es que el propio movimiento esté desvinculándose o denunciando estas actitudes que la verdad es que hacen muy poco por defender los postulados con los que inició el 15M, con los que muchos de nosotros entendimos y que muchos de nosotros estuvimos dispuestos a escuchar y seguimos dispuestos a escuchar, porque creemos que hay un malestar evidente con la política, con las formas de participación en la política, con las políticas que hemos seguido, fundamentalmente el gobierno, pero también en las comunidades autónomas, con la actitud de los políticos. Es decir, todas esas reivindicaciones iniciales del 15M y todas las reivindicaciones que a lo largo del tiempo hemos visto en Acampada Sol o en Spanish Revolution, que nos parecían que tenían una explicación razonable y una legitimidad de base por parte de la sociedad que espontáneamente hacía esta protesta, pues se enturbian con estas actitudes que la verdad son lamentables. Pero yo insisto en una cosa, yo no quiero confundir la parte con el todo. Yo estoy convencido de que esto es una minoría radical dentro de ese movimiento y que lo importante es que el grueso del movimiento se desvincule de eso, pero también nosotros tenemos el derecho, yo creo que la obligación, de decir que estas actitudes son absolutamente lamentables, porque hay 3 millones de ciudadanos que me parece parlamentarios. Carlos, déjame que recuerde a los oyentes que pueden intervenir también por teléfono, que no le he dado. Y los tertulianos también, ¿no? Y me parece que es bueno que distingamos dos cosas, ¿no? Bueno, doy el teléfono, ¿os parece buena idea? Sí, venga, 902 14 60 60, 902 14 60 60 para los oyentes que quieran hablar directamente con los políticos. Carlas. Me parece que es bueno que distingamos dos cosas, ¿no? Los malestares de fondo que existen fruto de la crisis y fruto de las debilidades de nuestro sistema de representación y que han expresado en las últimas semanas este movimiento ciudadano y que viene cargado de muchas razones, no pueden justificar una deslegitimación radical de las instituciones democráticas y especialmente aquello que representa la soberanía de los ciudadanos, que son los parlamentos. Esta mañana nos reuníamos aquí en el Congreso con algunos activistas de los derechos humanos de Venezuela y nos recordaban que en los años 90 en Venezuela, fruto también de las propias responsabilidades del sistema de partidos democráticos en Venezuela, el proceso de deslegitimación de las instituciones democráticas, de los partidos políticos, de los parlamentos, del propio gobierno, llevó a crear las condiciones objetivas que permitiesen la instalación de un régimen como el que hoy existe en Venezuela, donde son perseguidas las ONGs, donde es perseguida la propiedad privada, donde son vulnerados los derechos de las minorías, el caso de la minoría gay y lesbiana, ¿no? Porque lo que es más preocupante de lo que ha sucedido hoy en Barcelona es la expresión de la intolerancia y la convicción narcisista de mirarse el ombligo, de que quien cree que tiene la razón, aunque sea en minoría, puede imponer su visión por la fuerza. Eso desprecia los fundamentos de la sociedad democrática, de la sociedad que ha permitido el progreso colectivo. Y ahí debemos de ser muy contundentes. Comprensión con las cuestiones de fondo que expresan el malestar de nuestra sociedad, pero absoluto rechazo de quien deslegitime el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque de eso al fascismo hay un paso. Vamos a ver, en relación con el cuadro de fondo, ¿no? Es conocido que se habla de una generación ¿verdad? Que ni trabaja ni estudia. Tenemos un 30% de fracaso escolar, 5 millones de parados y un 45% de paro juvenil. Con ese cuadro es comprensible que se produzcan movimientos de estas características. Pero en segundo lugar, una cosa es eso, y es verdad que en el movimiento confluyen muchas causas, en muchas circunstancias. Yo creo personalmente que una de las causas fundamentales es la que acabo de expresar, seguramente no es ni muchísimo menos la única, no tengo ninguna duda de que es de las más importantes, y unido a eso, pues evidentemente una reivindicación que tiene por motivación trasladar una protesta por esta situación y entender que el gobierno y los políticos en general no dan respuesta a sus demandas más fundamentales.
y de ahí la reivindicación que puede tener su grado de comprensión, ¿verdad?, de este movimiento. Ahora bien, dicho todo lo cual, yo desde luego lo que no estoy dispuesto es a caer en el buenismo, es decir, entre una acampada o una manifestación y lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña, o lo que pasó el pasado sábado en muchos ayuntamientos de España, cuando se constituían los ayuntamientos elegidos democráticamente en las últimas elecciones, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, ni es absolutamente aceptable en una sociedad medianamente civilizada. Y España es un Estado democrático y es una sociedad democrática, imperfecta como todas las sociedades democráticas. Pero repito, no estamos en Túnez, ni en Yemen, ni en Libia, ni en Egipto. España es un Estado democrático, es una nación democrática, que tiene reconocidos los derechos fundamentales de libertad de expresión, de asociación, de manifestación, pero no tiene nada que ver con una dictadura. E incluso, precisamente por eso, porque la ley está legitimada democráticamente, tiene que ser su cumplimiento proporcional, pero el gobierno, sea el que sea el gobierno, ¿verdad?, tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y sitiar a un parlamento, como ha sucedido hoy, es una cosa insólita. Yo me permito recordar que es tan insólita que en nuestro Código Penal está tipificado como un delito lo que hoy ha sucedido, para que nos demos cuenta de lo que el legislador democrático considera de grave lo que hoy ha sucedido. Seguramente cuando se aprobó esto, que se aprobó por los votos de Convergencia y del Partido Socialista, y me parece bien, ojo, y me parece bien, el artículo 498 del Código Penal, lo digo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Dice literalmente: los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones o por los mismos medios coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de 3 a 5 años. Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es lo que dice nuestro Estado democrático. El Código Penal Democrático Español, aprobado con gobierno socialista, dice esto. Claro, cuando dice esto quiere decir que, oiga, que es muy grave que a los representantes legítimos, democráticamente elegidos del pueblo, en el ámbito de comunidad autónoma o en el ámbito nacional, sea en el Congreso de Diputados o en el Senado, no se les puede violentar ni coaccionar. Claro, cuando llegamos a la situación de hoy, algo está fallando gravemente. Creo que hoy es especialmente interesante que podamos escuchar los mensajes que están dejando en Internet, Samadhi, algunas llamadas